Nosotres les otres. Entrevistas. Pilar Pérez, historiadora, docente e investigadora. En Río Negro, en la localidad de Balcheta, durante el genocidio que ejecutó el Estado argentino contra los pueblos originarios, funcionó un campo de concentración. Las primeras referencias que tuvimos del campo de concentración de Balcheta aparecieron de memoria oral en la zona, y esto es una de las cosas más llamativas, en la zona cordillerana de Chubut. Es decir, por la zona de Cusamen, de Vuelta del Río, por ahí había gente, familias, gente mayor, que recordaba que en Balcheta había habido un tiempo de concentración, de aprisionamiento, de pérdidas, de mucho dolor, digamos. Siempre eran recuerdos narrados con mucho dolor. Para mí, como investigadora, la pregunta fue saber si ese registro que la memoria social tenía, sin poner en duda, digamos, lo que esto representaba, tenía algún tipo de correlato en los archivos de documentación oficial. Y entonces ahí empieza un poco el recorrido de reconstruir lo que fue Balcheta. Y la realidad es que, como muchas cosas de ese periodo de la conquista del desierto, no hay un solo lugar, un solo archivo, un solo fondo documental al que consultar para saber qué pasó específicamente. Hay que reconstruir a partir del cruce de mucha información diferente, y esto significa viajar a distintos archivos, incluso los propios del pueblo actual de Balcheta, para reconstruir lo que sucedía en realidad en el contexto de la década de 1880, ¿no? Y ahí, bueno, en esa búsqueda, uniendo, digamos, todos estos distintos fragmentos de documentación, lo que sabemos es que entre el año 1883 y el año 1890 existió un lugar cercano a lo que después es la colonia Balcheta, que se utilizaba de asentamiento militar, en donde fueron concentrando los prisioneros de las últimas avanzadas militares que fueron sobre la zona sur, o sea, sobre la zona de tanto de lo que hoy es Chubut como de Santa Cruz sobre la costa, ¿no? Y de ahí llevaron presos distintos, digamos, grupos indígenas que los llevaron caminando de a pie y los concentraron en ese lugar durante aproximadamente, cerca de una década más o menos. Y a diferencia, digamos, de otras concentraciones de indígenas, no fue un lugar desde donde se repartiera gente para trabajos forzados en otro lugar del país, ¿no? Y el registro del campo de concentración, bueno, por supuesto apareció, digamos, en los archivos, está registrado, no solamente, digamos, lo que significaba a nivel militar y de seguridad tener un puesto ahí y los indígenas presos, sino los debates que se generaron en la propia época en Buenos Aires por esa concentración de indígenas, en donde denunciaban al gobernador del territorio, en ese momento Lorenzo Winter, de tener presos indígenas que eran mansos, que eran considerados buenos. Más bien era una interna política de los militares del momento, y ese era como uno de los fusibles en contra de Winter, para decirlo, digamos, en términos de la política actual, pero era lo que sucedía en la época. Pero por otra parte, también quedaron registrados las listas de indígenas que estuvieron presos en ese lugar, y los que estaban listados son alrededor de unas 300 personas en el año 1887, en donde se identifican y están divididos de esta manera: hombres, mujeres, niños y niñas. Esa división, digamos, era en realidad el fin era justamente la distribución, pero que aparentemente nunca se llevó a cabo, justamente por estos conflictos políticos que había, ¿no? Y solamente estaban listados aquellas personas que tenían un referente, que tenían un cacique, alguien, digamos, que del cual formaban un grupo, ¿no? Pero sabemos, por lo mismo que van expresando los mismos gobernadores y secretarios de gobernación de la época, que no eran 300 personas, sino que variaba entre 500, 600 personas, ¿no?, las que estaban presas ahí en el campo. También hay registros de memorias que no son las indígenas para ese mismo periodo. Está el relato conocido ya, digamos, por muchos de un galés, de John Daniel Evans, que pasó por la zona y encontró, digamos, a un amigo de la infancia que estaba preso en ese lugar, a quien no pudo rescatar. Pero también, muchas décadas después, o sea, prácticamente 40, 50 años después, en la élite, si se quiere, de la sociedad rural, ya en los años 30,
que eran los hermanos Amaya, conocidos en la zona de Esquel, reivindicaban lo que había sido Balcheta como una verdadera política de Estado en la que habían logrado controlar a los indígenas, ¿no? A quienes denunciaban como ladrones, como cazadores de ovejas, ¿no? Para demostrar, digamos, un juego entre lo salvaje y la idea del progreso de la cría de ovejas. O sea que el campo de concentración de Balcheta, digamos, fue muy reconocido y polémico en el momento de constitución, y después perduró en la memoria social indígena de una forma, digamos, alojado como un campo de dolor, pero también en el registro, digamos, de la sociedad huinca, si se quiere, o criolla, que reivindicaba eso como una política de Estado digna de ser recordada, ¿no? Así que eso sería más o menos el relato general del campo de concentración. No sé si dijiste, Pilar, qué fue lo que pasó con toda esa gente ahí después. ¿Se Bueno, sabe? sí, es difícil, digamos, tener datos de qué sucedió con todas las personas que estuvieron allí, porque, como decía, hay gente que formaba parte de un grupo, que formaba parte del grupo de un cacique, o tenía como un referente a un determinado dirigente indígena del momento, pero de esa gente por ahí tenemos como un poquito más de seguimiento, ¿no? Porque incluso la policía iba tomando registro de los lugares por donde pasaban en el momento en el que fueron liberados. Para el año 1890 se organiza allí una colonia y, digamos, se desarma el campo de concentración, básicamente porque, digamos, esta es la razón fundamental. El Estado dejó de racionar el campo, es decir, dejó de alimentar a las personas que estaban presos allí. Entonces esto generaba un enorme conflicto para el gobernador del momento, tener una agrupación de gente muy grande sin condiciones de vida, ¿no? Y sobre todo al lado de un pueblo que estaba creciendo. Entonces liberan el campo. ¿Qué sucede? Tiempo después sabemos que mucha de la gente se volvió a sus lugares de orígenes, por eso, digamos, la memoria social registra que hubo, digamos, que existió Balcheta, pero el relato se aloja en nuestro presente, en la zona de Chubut, en la cordillera, es decir, esas familias regresaron, estos regresos duraron quizás décadas, ¿no? Hasta que llegaron al mismo lugar geográfico, si se quiere, pero que era un lugar completamente diferente ya, porque había estancias, había otra distribución del territorio. Y otras familias se quedaron en la zona, porque como habían sido arrancados de lugares muy lejanos, no tenían ningún medio como para volver, ¿no? Entonces quedaron ahí y aparecen en las inspecciones de tierras de forma muy marginal, diciendo, el inspector, por ejemplo, relata cómo no se puede acercar a las casas, cómo la gente tiene una documentación muy variopinta, digamos, cómo la gente tiene miedo, digamos, al inspector de tierras que por ahí se acerca en 1910, es decir, bastante tiempo después. Entonces esa información es muy marginal, pero parte de esta población queda en la zona de Balcheta, del Balcheta actual, digamos, ¿no? ¿Qué efectos tuvo ese campo de concentración a lo largo de la historia social de la zona y si tiene efectos y cuáles en el presente? Sí, tiene claramente. En Balcheta ha habido en los últimos años, si se quiere, varias manifestaciones de racistas contra el pueblo mapuche por parte de hijos de dirigentes políticos, vecinos, etcétera, en donde cada vez que aparecen algunas de estas expresiones emergen por detrás también todas los estigmas, ¿no? De lo que se supone que es el pueblo mapuche y de lo que representó ese campo, porque Balcheta además, digamos, como contrapunto total, es un pueblo que se presenta dentro de la historia rionegrina como un pueblo, digamos, más antiguo y creado, si se quiere, en la primera avanzada de la conquista del desierto de Rosas, es decir, de la década de 1830, ¿no? Entonces tiene como este estirpe civilizador. Si uno conoce Balcheta sabe que recorriendo las calles nos encontramos con el busto de Rosas, de Roa, de Roca, por supuesto, es decir, que hay toda una construcción civilizatoria de ese pueblo, que toda una, digamos, parte, digamos, de la sociedad de Balcheta le gusta, digamos, formar parte de esa avanzada civilizatoria,
se ha visto beneficiada, digamos, en esta construcción de un pueblo construido por colonos, por pioneros que llegaron, hicieron, digamos, a partir de su propio esfuerzo la construcción de ese poder, y por supuesto ocultando toda la historia de las personas que habían quedado ahí de forma marginada. Y esto, digamos, está presente, si se quiere, en conflictos muy locales. O sea, hay relatos, por ejemplo, de que este pueblo, por ejemplo, en los domingos la gente que se acercaba a la plaza para salir a pasear. En Balcheta hace mucho calor, sobre todo en el verano. Había una división en donde los hijos de turcos o de inmigrantes podían pasear por las plazas y los morochos, digamos, no los dejaban entrar, los echaban, ¿no? Y esto no es algo lejano, sino que está en el recuerdo de las personas, de las familias en el presente, en Balcheta. Entonces, digamos que la construcción de racismo, que fue la base fundante de ese pueblo, se sigue viviendo a través de distintas formas de discriminación dentro de la escuela, dentro de los lugares de poder, en la intendencia, es decir, y dentro de las mismas diferencias y conflictos que se generan en la sociedad, ¿no? Pilar, la última, ¿se conoce qué comunidades habían y hay todavía en la zona? Sí. Sí, comunidades del pueblo zona, mapuche. Sí, en la zona en los últimos años empezaron a formalizar, digamos, su presencia allí, algunas comunidades como la Nehuencó, por ejemplo, pero hay mucha gente que sin conformar necesariamente comunidad, por lo menos hasta el presente, se reconoce como mapuche, o aunque no se reconozca, fue marcada como mapuche o como indio, digamos, o india, y digamos, es una gran mayoría de la población ahí, aunque siempre en lugares marginales del poder, o en el caso de Balcheta también, y lo pienso por el hecho de la fiesta de la Matra, en lugares folclóricos, ¿no? Donde lo indígena representa así las tejedoras, digamos, como algo más digamos, todo lo que tiene que ver con una parte cultural más bien de los tejidos, ¿no? O sea, muy poco vinculado a lo que es el territorio, a lo que fueron las trayectorias familiares, en donde hubo familias excluidas históricamente y en donde hubo discriminación, ¿no?, concreta dentro de la población. Entonces, bueno, digamos, esa es más o menos la sociedad de Balcheta del presente. Aunque tengo que mencionar que dentro de, digamos, de reconocer que en el pueblo existió algo tan fuerte como un campo de concentración que impacta de muchas formas a la gente de Balcheta, hay docentes, sobre todo por lo menos esa es mi experiencia, que en conjunto con las comunidades que hay en la zona están trabajando desde hace mucho tiempo para que haya un reconocimiento de lo que esto significa para el pueblo en sí. Son muy polémicas, digamos, porque llevan estas discusiones a las aulas, a las direcciones y al museo, digamos, a los distintos espacios de poder y de disputa, si se quiere, y hace ya unos años que vienen generando un nivel de discusión que no pasa solamente por la chicana, si se quiere, o por el insulto discriminatorio, sino por ir reconociendo y revisando lo que es la historia del pueblo y cómo ha impactado, ¿no?, eso en la historia y en el presente, ¿no? Es decir, ir entendiendo por qué algunos no podían ir a la plaza el domingo, por qué algunos nunca iban a ser los abanderados de la escuela o la elegida, digamos, para la fiesta local, y bueno, y de a poco ir poniéndolo en debate por lo menos, ¿no? ¿Y se hace eco de eso la sociedad o es difícil todavía? Y bueno, sucede algo parecido a lo que pasa acá en Bariloche con la estatua de Roca, ¿no? Hay intervenciones, hay discusiones, hay murales, hay contramurales, hay programas de radio, conflictos dentro de las escuelas. Yo creo que hay un eco permanente, sí. No sé, digamos, cómo va a seguir derivando, pero de lo que nunca se habló, que es que había otra historia B, si se quiere, a esa civilizatoria que hablaba de Roa y de la puerta, digamos, del vergel del desierto que Balcheta representa o se quiere reconocer de esta forma. Bueno, de a poco empieza a colarse también toda esta otra historia que permite entender varios de los procesos internos de ese pueblo. Nosotres, les otres. Entrevistas. Pilar Pérez, historiadora,
docente e investigadora, el campo de concentración de Valcheta.